Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar los refranes más comunes en español. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente, puedes inscribirte al club gratuito de conversación para que mejores tus habilidades conversacionales. En la descripción puedes encontrar el enlace a estos sitios y a más recursos para que sigas mejorando tu español y conociendo nuestra cultura. Ahora sí, empecemos. Primero quiero empezar contándoles qué son los refranes o modismos. Son frases cuyo significado generalmente se deduce de la idea que transmite y no del sentido literal de la expresión. Para explicarle estos refranes, les voy a decir el refrán en español, luego su significado, su equivalente si lo hay en inglés y un ejemplo en español. Empecemos con el primero. Número uno. Tomar el pelo. Tomar el pelo. Cuando alguien se está riendo de ti o te está molestando, eso es tomar el pelo. En inglés sería to pull someone's leg. Por ejemplo, si tu amigo te dice que te ganaste 100 millones de dólares, tú le respondes, eso no puede ser cierto. ¿Me estás tomando el pelo? Número 2. Ser pan comido. Ser pan comido. Cuando algo es muy fácil o sencillo de hacer, eso es ser pan comido. Su equivalente en inglés es to be piece of cake. Por ejemplo, cuando yo estaba repartiendo periódicos, lo único que me tocaba hacer era colocar el periódico en el buzón. Ese trabajo era pan comido. Número 3. Estar como una cabra. Es cuando alguien está haciendo algo extraño, algo fuera de lo normal. En inglés sería if someone is a little bit nuts or crazy. Por ejemplo, si tu esposo se emborracha y empieza a bailar en la mesa, al otro día tú le dices, anoche estabas como una cabra. Número 4. No tener pelos en la lengua. No tener pelos en la lengua. Es cuando alguien es directo y dice las cosas sin pensar. En inglés sería to be straightforward, to tell it like it is. Por ejemplo, mi hermana le dijo a mi mamá que estaba gorda. Ella no tiene pelos en la lengua. Número 5. Tirar la casa por la ventana. Tirar la casa por la ventana. Es cuando a alguien no le importa el dinero o el costo de las cosas. En inglés sería to spare no expense. Por ejemplo, cuando cumpla 40 años voy a tirar la casa por la ventana. Voy a viajar a París, me voy a comprar un carro y me voy a comprar una casa nueva. Número 6. Ser uña y mugre. Ser uña y mugre. Cuando dos personas son inseparables o muy buenos amigos. Eso es ser uña y mugre. En inglés sería to bosom buddies. Un ejemplo es cuando yo tenía un amigo en el colegio. Yo mantenía con él en todas las fiestas, en los cumpleaños. Éramos uña y mugre. Número 7. Se me hace agua la boca. Se me hace agua la boca. Es cuando una comida es muy deliciosa, muy rica para una persona. En inglés sería to make one's mouth water. Un ejemplo sería, cada vez que yo pienso en bandeja paisa,
se me hace agua la boca. ¡Qué rico! Número 8. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Es cuando has tratado de hacer una cosa 2 veces y en el tercer intento lo logras. En inglés sería third time's a charm. Por ejemplo, ayer presenté el examen de español por tercera vez. Esta vez sí lo voy a pasar porque a la tercera es la vencida. Número 9. Dios los hace y ellos se juntan. Dios los hace y ellos se juntan. Se usa cuando dos personas que comparten ciertas características de personalidad y conducta se unen o se encuentran. En inglés sería algo como Birds of feather flock together. Por ejemplo, J Balvin y Bad Bunny hacen muy buenas canciones juntos. Como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Número 10. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Si ayudas a otras personas o les haces un favor y ellos no lo agradecen o no lo aprecian, eso es criar cuervos y sacarle los ojos. Por ejemplo, le pagué el viaje completo a mi hijo para Sudamérica. Lleva 6 meses viajando y él no me ha llamado. Cría cuervos y te sacarán los ojos. En inglés sería algo como I gave you a stick to break my own head with. Número 11. Y este es un dicho, un refrán que mi papá decía mucho. A caballo regalado no se le mira el diente. A caballo regalado no se le mira el diente. Significa que no hay que criticar o juzgar las cosas que son regaladas. En inglés sería algo como beggars can't be choosers. Por ejemplo, tu abuelita te regaló unas medias de Navidad, pero a ti no te gustó el color y tu mamá te dice, hija, a caballo regalado no se le mira el diente. Número 12. A mal tiempo, buena cara. Significa cuando algo va mal o hay una situación desfavorable, lo mejor que se puede hacer es buscarle el lado positivo. En inglés sería algo como What can't be cured must be endured. Por ejemplo, por el COVID no he salido a cenar a restaurantes con mis amigos, pero por otro lado he ahorrado mucho dinero comiendo en casa. Como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Número 13. Y este me gustaría que lo aprendan de memoria, porque es muy útil y muy común. Ponerse las pilas. Ponerse las pilas. Significa ponerle energía, entusiasmo a la realización de una acción. En inglés es algo como turn the juice on. Por ejemplo, ponte las pilas con tu español si quieres viajar a Colombia y realmente conocer la cultura. Ponerse las pilas. Número 14. Ya vamos a terminar, muchachos. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Significa que tú no debes arriesgar lo que ya tienes por algo que supuestamente es mejor. En inglés sería algo como Better the devil you know than the devil you don't know. Y un ejemplo sería, si a mí me ofrecen un trabajo nuevo en Londres con un poquito más de pago, pero yo decido no aceptarlo, yo digo,
Más vale malo conocido que bueno por conocer, y decido quedarme aquí en Melbourne. Y finalmente, número 15. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Significa que es mejor tener una cosa segura que muchas sin asegurar. En inglés sería algo como a bird in the hand is worth two in the bush. Ejemplo, en el centro hay muchas tiendas para comprar la guitarra, pero no sé si estarán abiertas. Vamos al centro comercial que sé que abren todos los días. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Vamos a recapitular, muchachos. Vamos a hacer una revisión de los refranes para terminar. El primero, tomar el pelo. Número 2, ser pan comido. Número 3, estar como una cabra. Número 4, no tener pelos en la lengua. Número 5, tirar la casa por la ventana. Número 6, ser uña y mugre. Número 7, se me hace agua la boca. Número 8, la tercera es la vencida. Número 9, Dios los hace y ellos se juntan. Número 10, cría cuervos y te sacarán los ojos. Número 11, a caballo regalado no se le mira el diente. Número 12, a mal tiempo, buena cara. Número 13, ponerse las pilas. Número 14, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y finalmente, número 15, más vale pájaro en mano que 100 volando. No necesitas aprender todos estos refranes. Escoge uno o dos que más te gusten y apréndelos. Por ejemplo, el que te recomiendo que te aprendas es el número 13, ponerse las pilas. Apréndete este que es muy común y si lo sabes utilizar vas a sonar más natural. Ya que sabes estos refranes, lo que debes hacer es irte a este video donde te explico los secretos para aprender español. Entonces te veo en este video. Nos vemos aquí.